Bueno, como ya les había comentado Juan Pablo, actualmente me encuentro incapacitada y por tal motivo vamos a hacer un video que resuma la tutoría del aspecto clínico del caso de epilepsia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, antes de empezar les quería comentar que al final de la presentación hay unos casos clínicos. La idea es que cuando ya me den de alta nos podamos reunir antes de su PSM, que es el viernes, para poder hacer un repaso de la tutoría virtual y además realizar los casos clínicos. Sin embargo, antes les recomiendo pues que vean el video. Si no, pues en ese día también tendremos el espacio para repetir un poco de lo que ya hemos hablado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero vamos a hacer un pequeño repaso de fisiología básica de la epilepsia, que fue lo que vieron en la tutoría con Juan Pablo. Vamos a mirar las definiciones, cuál es la diferencia entre una convulsión y una epilepsia, la clasificación de las mismas, cómo yo desde la parte clínica hago el diagnóstico y el diagnóstico diferencial, el tratamiento, patologías específicas y estos dos últimos puntos, 7 y 8, que corresponden a los casos clínicos y a las preguntas de estudio, la idea es que los desarrollemos entre todos porque en ese momento me toca habilitarlas. Entonces vamos a empezar. En el repaso de fisiología es importante tener varios aspectos. Primer aspecto, que para que se genere la crisis convulsiva nosotros vamos a tener una serie de periodos. Primero tenemos un periodo interectal. ¿Qué es lo que va a pasar en este? Voy a tener una despolarización espontánea. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un potencial y este tenía, para llegar a alcanzar a realizarse, tocaba llegar a un umbral? Lo que va a pasar es que este umbral no va a ser tan alto, sino va a estar disminuido. Al estar disminuido, cualquier cambio en los canales iónicos de sodio voltaje va a producir que sea mucho más fácil despolarizar esa neurona y por ende generar más fácil ese potencial. Sin embargo, esto va acompañado a una disregulación de ciertos neurotransmisores. Pero, ¿qué es lo que primero vamos a ver? Que el glutamato se va a ver alterado. El glutamato, acá les pregunto, ¿cuáles son los dos receptores de glutamato? AMPA y NMDA. Uno está involucrado con el ion de sodio y otro con el ion de calcio. Una vez tenemos esto, y empieza una sola neurona a tener esa actividad errónea con un umbral mucho más bajo, desencadenando un potencial mucho más rápido, voy a tener que esta está conectada a otra serie de neuronas. Entonces quiero que se imaginen que tenemos un núcleo y alrededor de ese núcleo están otras conectadas. Entonces acá vamos a pasar una fase llamada sincronización. ¿Qué pasa en esta fase llamada sincronización? Yo tengo alrededor de ese núcleo un circuito inhibitorio. ¿Y cuál es el neurotransmisor inhibitorio que me genera ese circuito? GABA. Cuando yo rompo ese circuito de esa actividad anómala de esa neurona, voy a tener una fase tónica. Sin embargo, como yo voy a tener el GABA actuando, intentando actuar, aunque está roto ese circuito, y a la misma vez teniendo el glutamato intentando hacer la acción, voy a tener un neurotransmisor inhibitorio y otro excitatorio y voy a tener una actividad fluctuante. Entonces voy a tener inhibición, intentar despolarizar, inhibición, intentar despolarizar. Esto se ha demostrado que corresponde a la fase clónica de las crisis. Entonces, vamos, un periodo interectal en cual tenemos una respuesta anómala de una despolarización espontánea gracias al glutamato. Después tenemos que ese circuito o esa barrera que decía alto ahí, no queremos más la actividad anónima, autonómica espontánea, entonces va a decir se rompe y tengo ya en esa pequeña red neuronal un problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Como estas no están solas, sino ellas son una red, están conectadas por todas las dendritas y demás, lo que va a tener es una generalización. Entonces ya no va a ser una, ya no va a ser la red, sino va a ser toda esa cadena de neuronas que están conectadas. Después de que está toda esta cadena conectada y está teniendo esa actividad anómala,
entonces lo que va a pasar es que se me va a ir el foco epileptogénico, se va a conectar al tálamo, a los núcleos talámicos, y lo que va a hacer es que ya no va a ser de un solo hemisferio, sino que me va a afectar toda la corteza. Entonces yo no sé acá cómo poner un pointer, pero sí, ustedes ven acá la primera imagen que dice A y dice focal y dice focal con generación secundaria. Primera imagen A. Focal, ustedes se dan cuenta que nada más 3 y 4 tienen esas puntas, ¿cierto? Eso va a querer decir que era cuando estaba limitado a un solo periodo. A la derecha dice generalización secundaria. Acá ya no está en un solo foco, que sería donde sale el centello amarillo, sino que se va a toda la corteza. Por eso es que el número 1, 2, 3 y 4 están con las polipuntas, siendo 1 y 2 una corteza y 3 y 4 otra corteza. Entonces ya no estamos hablando que compromete un solo hemisferio, sino compromete los dos hemisferios, las dos cortezas de los hemisferios. Entonces, siguiendo con el repaso de fisiología, esta es una tabla que ustedes van a encontrar en las guías de ILAE. ¿Y qué es lo que busca? Mira de forma transversal los tipos de crisis, cómo estas se clasifican, si son focales o generalizadas. Entonces recuerden, focales afectan una parte de la corteza. Entonces yo voy a tener nada más en el electroencefalograma una parte, mientras que las generalizadas voy a tener todas las partes de la corteza afectada. Todos estos se van a traducir en diferentes síndromes epilépticos y estos tienen diferentes etiologías. Entonces se ha demostrado que varios genes se ven implicados en la producción de crisis y también cambios estructurales. Entonces, un ejemplo, acá podemos hablar que en el neurodesarrollo, el tener un neuroblastoma nos va a predisponer a tener crisis epiléptiformes. También a nivel metabólico, como vamos a ver más adelante, cuando vamos a hablar de epilepsia o de convulsiones provocadas y no provocadas, a nivel metabólico los electrolitos me van a determinar qué predisponibilidad tengo para tener una crisis. Porque si se acuerdan, el potencial de acción funciona con iones. A nivel inmune, infecciones, las meningitis también pueden llegar a desencadenar crisis. Y una cosa que les recomiendo leer es la esclerosis hipocampal, en la cual se habla que hay una atrofia y por ende hay una pérdida neuronal de la glía, y esto me predispone a tener un foco epileptogénico. Bueno, entonces acá ya vamos a retomar acerca de las definiciones. Hay cierto dilema con respecto a las guías que ustedes van a encontrar, con respecto al artículo que les envié y la ILAE. Si ustedes revisan, según cada año va cambiando. Entonces, ¿qué va a tener? Una clasificación de crisis y una clasificación de epilepsia. ¿Cuál es la diferencia? Que la crisis es una alteración corta, es temporal. Temporalmente altero la actividad cerebral del cerebro. Mientras que la epilepsia es una patología. Y para clasificar esta patología yo tengo que cumplir ciertos criterios. Cualquiera de los 3 criterios siguientes, que son los que avala la ILAE, me permiten decir, listo, esta persona tiene epilepsia y vamos a catalogarlo así. Primer aspecto, que tenga 2 crisis no provocadas en un rango mayor a 24 horas. Cuando hablamos de no provocadas es que ya hemos descartado factores orgánicos. ¿Cuáles son los factores orgánicos? Una persona con hipomagnesemia, por ejemplo, una persona con un trastorno de la glicemia, también me puede provocar una crisis. Si esa llega a ser la causa, yo no puedo decir que tiene epilepsia, sino tuvo una convulsión a causa de una causa orgánica, ¿sí? Entonces, primero, que sea no provocada mayor a 24 horas. Esto no se les puede olvidar, ese intervalo no se les puede olvidar. Segundo aspecto, que tenga la probabilidad de tener una crisis en los 10 años recurrentes. Entonces ustedes acá me van a preguntar y yo les quisiera preguntar, ¿ustedes qué entienden con esto? Entonces resulta que hay 4 parámetros para yo determinar que tiene
una alta probabilidad de que en los próximos 10 años tenga una crisis. ¿Estas cuáles son? Primero, una anomalía estructural. Entonces, cuando hablamos de una anomalía estructural es que me está afectando. Una persona que haya tenido una enfermedad cerebrovascular tiene una alta probabilidad de que en un futuro desencadene una crisis epiléptica. Pero también una cosa llamada esclerosis mesial, de la cual les propongo hablar cuando volvamos y hagamos un repaso antes del parcial y también para volver a retomar todos los temas de la tutoría. Segundo aspecto, que yo tenga un electroencefalograma que no tenga una actividad epiléptica, pero que sea posiblemente epileptogénica. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo este tipo de paraclínico, cuando yo realice este examen, yo mire un patrón que si bien no es congruente con una epilepsia, tenga la posibilidad de que se desarrolle a largo plazo este síndrome. Tercer aspecto, que haya cursado con una crisis focal. ¿Por qué? Porque las crisis focales tienen mayor predisposición y tienen alta recurrencia, entonces es muy posible que me desencadene este tipo de patología. Cuarto aspecto, que durante el sueño tenga una crisis. Entonces acá ustedes me van a preguntar, ¿cómo así? ¿Por qué durante el sueño? Resulta que cuando yo divido lo que es una epilepsia y es una convulsión, resulta que la convulsión me suele dar más a lo largo del día. Una epilepsia, en cambio, puede ser que la persona se despierte durante el sueño y ahí me desencadene la crisis. Entonces se puede decir que es un factor a tener en cuenta. El tercero es un diagnóstico de un síndrome de epilepsia, entonces que son los que vamos a ver más adelante. Entonces un ejemplo tenemos la mioclonía juvenil y demás. Entonces acá vamos a hablar de dos aspectos fundamentales y que acá vamos a ver como una diferencia grande en cuestión de conceptos. Leila nos dice, bueno, y yo cuando voy a hablar de resolución, y también es muy importante saber la diferencia entre una remisión y una epilepsia controlada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se dice que yo ya resolví cuando yo no tengo crisis en 10 años. De esos 10 años, al menos 5 debo estar sin tratamiento. Y el otro es que sea dependiente de la edad. Entonces, un ejemplo, una persona con una crisis de ausencia, ¿ustedes esperarían que en la adultez debute con ese tipo de patología? Entonces la respuesta es no. Yo esperaría que una vez haya pasado esa edad temprana, no vuelva a tener esas crisis de ausencia. Entonces esos serían los dos criterios. Además de esto, queremos hablar de que la cuestión de los 10 años y los 5 hablamos de remisión y mi pregunta es, ¿cuándo hablamos de que una epilepsia está bien controlada? Entonces, esto sucede cuando el paciente lleva un año tomando su medicación sin tener una crisis o cuando se ha demorado 3 veces más en tener una crisis que lo que se demoraba antes. Entonces, un ejemplo acá, si el paciente se demoraba un mes, digamos, el lapso, no sé, era un mes, por poner para que ustedes entiendan ahí rápido, un mes. Entonces esta vez se tardó 3 meses en que le diera otra nueva crisis. Entonces decimos no está controlada. O también que recuerden que en un año tomando la medicación no tenga ninguna crisis. ¿Listo? Entonces ahí ya partimos con las definiciones. Siguiendo con esto, vamos a mirar que tenemos una crisis aguda sintomática y una que es no provocada. Entonces cuando hablamos de qué sintomática es que estamos hablando, que hay una alteración que me va a explicar la clínica del paciente. Y cuando hablo de esto, tenemos que pensar en lo siguiente: un cambio metabólico, como hemos hablado, hipoglicemia, vamos a hablar de la abstinencia del alcohol, un accidente cerebrovascular o un evento cerebrovascular, la encefalitis y el trauma craneoencefálico. Entonces acá vamos a hablar de una cosa. Acá en el cuadro rojo ustedes van a apreciar que dice una semana, y es que en ese lapso de tiempo voy a tener que una alta probabilidad, incluso después de la cirugía, de que me desencadene una crisis. Entonces es muy importante saber que es debido a todos esos cambios metabólicos. Uno que me parece muy importante, la hipocalemia en neonatos.
o después de una cirugía también me va a ocasionar una crisis. Hipomagnesemia, como ya lo habíamos mirado, el hipertiroidismo también me lo va a generar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una serie de paraclínicos, según con lo que les digo, que uno tiene que pedir para uno empezar primero a descartar causas orgánicas. Después de eso, tengo que mirar si sí me cumple con los criterios necesarios para clasificarlo con epilepsia, y ahí sí vamos a mirar cuándo damos tratamiento. Mientras que yo tengo unas causas orgánicas sintomáticas, yo tengo por otro lado unas crisis que son no provocadas. ¿Qué quiero decir con una crisis no provocada? Que tiene un riesgo de epilepsia, que en verdad no hay una causa anatómica o metabólica que me la explique, entonces hay que estudiarlo. La ILAE nos ofrece esta clasificación. Y acá es importante hacer un paréntesis, y es el siguiente. Nosotros tenemos una de un origen focal, generalizado y otro que no sabemos. Entonces, focal, recuerden, nada más tengo una parte de la corteza alterado, generalizado, toda. De estos vamos a decir si tiene sí o no alteración del estado de la conciencia. Entonces, nosotros, ¿cómo anotaríamos en una historia clínica? Focal sin alteración de la conciencia o focal con alteración de la conciencia. Con respecto a los movimientos o a lo que yo vea semiológicamente, yo lo puedo subclasificar. Si es motora, si es no motora. Si es motora, como vamos a ver más adelante, vamos a ver ciertos rasgos como son los automatismos, la atonía, las tipo tónico-clónicas, mioclonías. Y las no motoras, nosotros tenemos que pensar en todos aquellos aspectos autonómicos, cognitivos, emocionales, como vamos a ver más adelante. Que me parece muy importante que revisen esta tabla. Y sumado a eso, ustedes van a encontrar cierta bibliografía que les van a hablar de crisis complejas y crisis que no son complejas. Resulta que en la clasificación antigua se decía que era compleja cuando perdían la conciencia. Sin embargo, esta nueva guía no nos habla de esa clasificación. Continuando con el tema. Entonces, esta diapositiva lo que quiere es que ustedes vean cómo se define cada una de las crisis. Entonces, tónico, rigidez muscular. Imagínense como si la persona totalmente tuviera un espasmo, queda totalmente quieta. Entonces llegan y refieren un ejemplo el familiar, no es que quedó con los brazos totalmente inmóviles y totalmente duros. Entonces, tónico. Uno le pregunta, ¿se movió? Entonces uno, si le dicen sí, entonces uno dice, bueno, entonces no es tónico. Si hay movimientos, si estos movimientos son bruscos y son como un tipo contracciones sincronizadas, yo voy a decir que es un movimiento clónico. Sin embargo, hay otros que pierden la postura. Cuando pierden la postura, hablamos de atonía. Yo acá les puse que un ejemplo era el colapso, porque si un ejemplo yo pierdo la postura en las piernas, yo acabo de tener un paciente que va a perder todo el tono muscular, se va a caer. Tenemos otro que son los automatismos. Entonces, en automatismos, un ejemplo es todo lo de chupeteo. Entonces, que empiezan a hacer movimientos con la boca. Imagínense como un chupo de un bebé. Empieza a hacer así, pero sin el chupo. Tenemos la parte hiperkinética, que son movimientos bruscos, marcados. Tenemos las mioclonías, que son unas contracciones musculares breves. Tenemos las ausencias. Entonces, acá que es muy importante, que ustedes van a tener que las ausencias siempre de 5 a 10 segundos, siempre. ¿Dónde son más frecuentes? En la infancia, que era lo que hablábamos antes. Yo espero que un adulto que así haya tenido en la niñez unas crisis de ausencia no tenga a largo plazo, ¿cierto? Pero entonces vamos a hablar que hay unas típicas y unas atípicas. ¿Cuál es la diferencia entre unas típicas y unas atípicas? Típico, que me dure 5 a 10 segundos. Atípico, me está durando más tiempo. Ahí yo que tengo que ver si el paciente sufre de alguna otra patología, entonces hay que mirar qué se puede correlacionar con eso. Tenemos las no motoras, que como ya hemos visto son toda la parte emocional, sensorial. Un ejemplo, una persona que se pone a llorar. Eso me clasifica como una no motor de tipo emocional. Listo. Entonces vamos a hablar primero, yo se las dividí así, sin alteración del estado de la conciencia, y acá viene un
aspecto importante que es hablar del aura. Entonces lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener en ciertos tipos de casos, no en todos, una sintomatología previa, ¿sí?, a desencadenar la crisis. Incluso muchos pacientes después de un tiempo refieren, no, siempre me pasa lo mismo antes. Entonces dicen, no, antes empiezo a temblar. No, antes me siento somnoliento, me siento confuso, ¿sí? Antes pierdo un poco la memoria. Entonces son todos esos síntomas predrómicos que dan el paciente antes de desencadenar la crisis. Ahora retornando un poco lo que hablábamos de las crisis como localizadas en la corteza, era lo que yo les hablaba en la tutoría introductoria. Nosotros sabemos que el cerebro a nivel topográfico podemos ubicarlo con unos números que se llaman las áreas de Brodmann, ¿cierto? Cada área se va a encargar de un aspecto esencial. Si bien hay muchos artículos que dicen esto no es totalmente exacto, sí muchos nos van a servir para decir si posiblemente está en el lóbulo temporal, si posiblemente está en el lóbulo occipital. ¿Y esto por qué se da? Entonces se da por lo siguiente. Un ejemplo, si yo tengo alguna crisis que se desencadena en la corteza occipital, ¿yo qué esperaría encontrar? Síntomas visuales, ¿cierto? Si yo tengo en la corteza motora, posiblemente yo tenga algo correlacionado con movimientos anormales. Si yo tengo alteración del hemisferio dominante, síntomas visuales. Y a nivel parietal, siempre es la percepción. ¿Listo? Importante, se los puse en rojo. Recordemos, primero tenemos unos síntomas prodrómicos, aura. Segundo, tenemos la crisis. La crisis puede ser de diferentes tipos. Puede ser, recordemos, focal, generalizada, motora, no motora. Y después de esto vamos a tener un periodo posictal. ¿Y el periodo posictal de qué va a tratar? Que como yo agoté todo ese glutamato, ¿cierto?, en medio de la crisis, y entonces yo intenté aumentar ese GABA para controlarlo, yo tengo una persona que está totalmente débil. Esto también asociado que los movimientos gastan glucosa. Entonces también va a tener una disminución en la glucosa, va a tener un paciente somnoliento, ¿cierto? Siguiente. Entonces acá yo lo que les quería poner es que las focales, como es la línea del tiempo, la línea azul es una línea del tiempo. Entonces, como es una focal con alteración del estado de la conciencia, entonces una persona que no tiene memoria durante el periodo, la va a perder, no va a tener conciencia de eso. El aura, pues puede tenerla sí o no, va a tener un inicio de la crisis, ¿cierto? Y pues lo que ustedes ven en ese electroencefalograma, si ustedes se dan cuenta, hay unas líneas que son muy homogéneas y hay otras, en cambio, que no lo son. Y es porque ahí es donde está el foco epiléptico. ¿Cuáles son los síntomas posictales? Entonces, lo que hablábamos antes. Si se aumentó el GABA y se disminuyó el glutamato, va a tener más inhibitorio que excitatorio. Entonces, va a tener un paciente confundido, con dificultad para hablar, con cefalea, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. Crisis generalizadas son las más comunes. Y de estas, ¿cuáles son aún las más comunes? Las tónico-clónicas. ¿Listo? Si se dan cuenta en el dibujo de la esquina inferior izquierda, donde se ven los dos cerebros, ustedes van a tener la diferencia entre una parcial y una generalizada. Miren cómo en una nada más un pedazo está afectado y en el otro está completamente. Y al lado, después de la flecha, se muestra cómo se ve un electroencefalograma si es generalizado. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos líneas FP1, F3 y demás, y todas llega a un punto en el que todas se disparan y empieza a tener una actividad leptiforme en el electroencefalograma. ¿Listo? Acá hay una cosa que yo encontré y es que como uno puede decir que son las fases, porque un ejemplo, el tiempo sí es importante. Es importante diferenciar una epilepsia y un estatus epiléptico. Va a tener una fase tónica que hablan de 10 a 20 segundos, clónica de 30 a 90 y una fase fosictal que es relativamente, pues es relativa, pero puede llegar a tener minutos, horas de una persona con todos los síntomas que mencionamos antes, cefalea, fatiga. ¿Listo?
Entonces llegamos a un punto importante y es el diagnóstico. ¿Cuál es la base para yo diagnosticar un paciente con epilepsia? La historia clínica. La historia clínica tiene que estar bien hecha y es muy importante que no nada más no la del paciente, sino alguien que haya visto la crisis, alguien que no la pueda describir, que la haya grabado, pero es muy importante acá que no lo represente. Nos tiene que dar las características del evento porque eso también pues luego nos va a ayudar a hacer los diagnósticos diferenciales. Tenemos que tener claros los antecedentes. ¿Por qué los antecedentes? Por las causas orgánicas que habíamos visto. Un paciente diabético, importante saber los antecedentes. Factores de riesgo. ¿Qué tal si ese paciente haya estado en contacto con una persona con una meningitis? ¿Ustedes qué pensarían? Pues que está orientado de pronto a una causa orgánica, que tenga un proceso infeccioso, que si bien está afectando las meninges, me está generando un cambio no solo a nivel metabólico, sino de homeostasis a nivel del ambiente cerebral y estoy afectando y estoy generando las crisis. Y esta historia clínica me va a dar un diagnóstico y un tratamiento. Entonces recuerden, primer paso, vamos a describir el evento. Vamos a mirar cómo es el comportamiento ictal, o sea, durante la crisis, que yo lo que espero es que sea de 2 a 3 minutos. Si se pasa de 5 minutos, tienen que sospechar de estatus epiléptico, del cual quiero hablar con ustedes en persona, pero recuerden eso. Y después vamos a hablar cómo fue, entonces uno la indaga, listo. Le pregunto, uno de cómo se movió, no se puso rígido, después empezó a mover las extremidades y qué, y después de eso no, se quedó dormido o estaba confundido, listo, ¿durante cuánto tiempo? ¿Cierto? Después de eso vamos a decir, hubo algo que desencadenara la crisis, entonces va a decir como no, no sé, estaba acostado, no estaba haciendo nada, como hay otro que va a decir como sí, estaba haciendo ejercicio y le dio. No, previamente a eso tenía fiebre. No, lo que pasa es que la luz empezó a parpadear, empezó a centellar y de una vez se desplomó o le dio la crisis tónico-clónica, ¿sí? Importante saber, nos va a ayudar al diagnóstico. Segundo, saber cuáles son los antecedentes, es decir, qué medicamentos consumía, porque hay medicamentos que bajan el umbral convulsivo. Voy a preguntar si sufre alguna enfermedad que tenga alguna repercusión anatómica. Entonces, ahí, ¿cuál es lo primero que se nos va a ocurrir? Las enfermedades neurodegenerativas. Una persona con un Alzheimer, ¿sí? Posiblemente tenga eso. Una persona con una enfermedad autoinmune, lupus, toca averiguar. Y también pues que en la familia hay algún tipo de antecedente, porque pues como habíamos hablado antes en la tabla de Leigh, hay un componente genético. Entonces ya hicimos todo ese proceso de historia clínica y ustedes lo tienen en urgencias. ¿Qué voy a hacer con ese paciente? Primer punto, y no se les puede obligar nunca, pido una glucosa. Tengo que mirar cómo está el azúcar. Tengo que mirar cómo están los electrolitos. Tengo que mirar cómo tengo un electrocardiograma. ¿Listo? Entonces, esto se lo repito. ¿Qué tengo que mirar? Glucosa, electrolitos, hago un electro. Punción lumbar lo puse ahí, pero no es mandatorio. Escuchen bien, no es muy mandatorio. Y además, recuérdense que para una punción lumbar yo tengo que tener ninguna contraindicación. Si no, no la hago. Y también tener un motivo para realizarlo. De lo contrario, no. Siguiente. Para el diagnóstico, entonces nuestro gold standard es hacer un electroencefalograma. Como ustedes ven en la imagen, nosotros tenemos acá una serie de neuronas, ¿cierto? Que tienen su soma y que proyectan hacia la parte del cráneo, de las meninges, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer es que voy a plantar un electrodo. Y ese electrodo lo que va a hacer es que va a captar esa actividad de esas neuronas que están abajo de él. Va a mirar cómo estas se relacionan. Para hacerlo esto, nosotros tenemos un sistema, hay diversos sistemas, pero el que más se usa es el 10-20. El 10-20 es el cómo nos indica cómo coloco los electrodos en cada parte de la cabeza. Entonces voy a tener las siguientes letras. Vamos a mirarlo. La imagen de la mitad, no pude poner pointer, pero en la imagen de la mitad va a tener según la corteza cuál tenemos.
Entonces tenemos en la parte frontal genes que están marcados con la letra F, la línea central C, los lóbulos temporales van a tener una T y a nivel occipital va a tener una O. Como es una manera que a ustedes les queda fácil y ustedes qué es lo que tienen que saber de esto, a qué lado van cada número. Entonces si yo les digo que si yo tengo una alteración en F3, entonces yo pensaría, uy, corteza frontal, pero ¿qué me quiere decir el 3? Resulta que los números impares van hacia el lado izquierdo, los números pares van hacia el lado derecho. Entonces si yo digo F3, entonces voy a decir, está en la corteza frontal izquierda, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de técnica para poner un electroencefalograma, nosotros tenemos que saber cómo hacer un montaje. Hay dos tipos de montaje, uno de referencia y otro bipolar. ¿Cómo es el de referencia? Es que yo pongo uno como tal en el cráneo y voy a usar otro que me ayude como a comparar. ¿Y cuál es el que más se usa? En la oreja. Entonces tengo un electrodo ahí, otro en la oreja, comparo. También tengo otro tipo que es el montaje tipo bipolar, que lo que va a hacer es que tengo dos electrodos, estos están juntos y con estos voy a comparar y voy a mirar como la actividad. Entonces ustedes se dan cuenta, en el mismo recuadro tenemos 1, 2 y 3. Entonces acá son ciertos patrones. En la imagen de arriba dice 1, 3, bueno, ahí está la división de los números. Entonces un ejemplo, si nosotros vamos a hablar en la primera, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, las flechas van hacia abajo. Entonces pasa del 6 al 7, del 7 al 8, del 8 al 9. Este se llama un sistema anterior-posterior y es el que más se utiliza. ¿Listo? Acá tengo unas cadenas temporales que se pueden dar cuenta son las más externas y las más mediales también las vamos a utilizar. Hay otras que son de tipo transverso y hay otras que son circulares. Circulares sería la segunda y transverso sería la de abajo. Entonces, diagnóstico. A ustedes les llega un electroencefalograma y ustedes ¿cuándo van a sospechar? Resulta que hay diferentes tipos de ondas y para esto nosotros tenemos que hablar del sueño y la vigilia. Hay unas que son cuando yo estoy totalmente despierto, que yo espero, unas que son las alfa y las beta, dependiendo de si yo tengo apertura ocular o no la tengo. Este es un tema del cual vamos a hablar en el último caso, pero que ustedes tienen que ir sabiendo. Vamos a tener una que son los estadios del sueño. Entonces yo voy a tener los estadios y luego voy a tener el sueño REM. En el estadio 1 yo voy a encontrar unas de tipo teta. En el estadio 2 yo voy a tener unas espigas y complejos K. El complejo K es el que ustedes ven que está un poco de mayor amplitud y de mayor altura, ¿cierto? Y voy a tener el complejo 3 donde hay delta, en el complejo 3 y 4 hay delta, y en el sueño REM vuelvo a tener ondas beta. Entonces ustedes miran un electroencefalograma según la actividad que estaba haciendo, si estaba durmiendo o no, pues ustedes según la fase esperan encontrar cierto tipo de ondas, sino otras. Pero ¿cuáles son características de que estoy teniendo una actividad anómala? Una espiga onda lenta, unas espigas solas y ahorita más adelante vamos a ver otras. Entonces digamos que yo ya tengo un paciente, tuvo una crisis no sé, el 7 de octubre y tuvo otra crisis el día 9 de octubre. Pasaron más de 24 horas. No es la primera vez que le pasa, es la segunda vez que le pasa y ustedes dicen, yo quiero empezarlo a estudiar, entonces ustedes le mandan a hacer un electroencefalograma. Entonces resulta que hay muchas formas de yo provocar una crisis. Una de esas es la hiperventilación, entonces yo lo hago respirar rápido. La hipercapnia me va a desencadenar una crisis. Y la otra es la fotoestimulación. Y es que ponen al paciente, esto generalmente se hace en ausencias, lo citan en una silla, le ponen una luz parpadeante y empiezan así, luz, luz, luz. Cuando menos se dan cuenta, ¡pum!, le dio la crisis. ¿Listo? Esto no se lo tienen que aprender de memoria como tal, pero es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que yo espero encontrar en un electroencefalograma según cada patología? Entonces, en la crisis de ausencia, ¿cuántos hertz? De 3 hertz más o menos. Si voy a encontrar espigas, onda punta, onda lenta y demás, entonces es muy importante que esto lo tengan en cuenta. Los invito a revisarlo.
¿Listo? Esta diapositiva lo que busca mirar es como de una forma, como con mayor zoom, miran cuáles son. Primero tenemos las espigas, que ustedes se dan cuenta son como muy aisladas, no son rítmicas. Tenemos punta onda, que ustedes se dan cuenta, punta y de una vez una onda más redondita. Entonces una punta y luego una colina. Luego polipuntas, si se dan cuenta son puntas seguidas. Polipuntas y ondas agudas. Listo, entonces cuando vamos a hablar de diagnósticos, si bien nosotros ya tenemos la clasificación semiológica de cómo es, también tenemos que hablar de otras series de patologías. Una de esas son las ausencias. Las ausencias son generalizadas, no son focales. Entonces, ¿yo qué espero encontrar? Que todas las ondas del electroencefalograma estén alteradas. Entonces, no es nada más que en F7, T3 y T5.1, por ejemplo, tenga la actividad, sino que en toda la corteza. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la imagen a su izquierda, todas están alteradas, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo esa desconexión breve. Acuérdense que los niños que están escribiendo se quedaron quietos, no recuerdan qué pasó. Pasaron los 10 segundos, siguieron escribiendo. ¿Sí? ¿Qué voy a encontrar de hallazgo? Punta onda lenta. Si se dan cuenta ahí, intentenla encontrar. Punta, colina, punta, colina. Tenemos otro síndrome que es el Lennox-Gastaut, que lo que pasa es que a ustedes acá es muy importante, muy importante. ¿Cómo le diferencio? Porque tiene retraso mental y problemas de la conducta. ¿Listo? Entonces yo voy a tener una crisis. Un niño que tenga un retraso mental y un problema de la conducta, ¿cuál es el diagnóstico diferencial primordial? Lennox-Gastaut. ¿Listo? Otra vez, ¿qué van a encontrar? Punta onda lenta, si ustedes se dan cuenta, esto es un poco más desorganizado, tenemos otro tipo de Hertz y demás, pero me importa la clínica de este aspecto. Mioclonías, miren este tan bonito. Si ustedes se dan cuenta, también es generalizada, ¿cierto? Está afectando todo. Si ustedes se dan cuenta, es una columna completa, ¿cierto? Tengo esos movimientos bruscos y demás. Y miren, hay mucha punta. Entonces va a tener puntas y hay una que otra onda lenta. Y luego tenemos tónico-clónicas, que pues acá más de lo mismo, ¿no? Listo. Tratamiento. ¿Qué me interesa que sepan de tratamiento? Yo tratamiento lo dividí en dos. Vamos a hablar de los antiepilépticos. Este es un resumen y los invito a que estudien con este mapa conceptual. Y después vamos a hablar de las guías, cómo dicen que tenemos que administrar los medicamentos. Vamos a tener 4 grupos primordiales. Entonces son los bloqueadores de canales de sodio, los bloqueadores de canales de calcio, los GABAérgicos y voy a tener los de múltiple acción, ¿cierto? Entonces vamos a empezar. Esperen un segundo. Listo. Entonces tenemos la carbamazepina, que entonces ustedes van a preguntar ¿en qué lo usamos? En focales y generalizadas. No se les puede olvidar que no se puede utilizar en ausencias y mioclonías. ¿En qué otras? Es muy importante tener eso en cuenta porque empeoran las crisis por los canales que van a actuar. Que es muy importante de efectos adversos, va a causar somnolencia, ¿cierto? Y una cosa muy importante, síndrome de Stevens-Jones, que se les pidió que lo repasen y nosotros lo vamos a ver cuando nos veamos. Por favor, repasen Stevens-Jones. Va a tener la fenitoína, que le va a pegar a más cosas, focales, generalizadas, estatus epiléptico, le puedo dar fenitoína. Y que es importante tener en cuenta ciertos aspectos como la osteoporosis, la neuropatía periférica y los problemas gingivales. Son los efectos adversos característicos. Tenemos la lamotrigina, que la podemos dar en focales, tónico-clónicas y en Lennox-Gastaut. Y muy importante, me va a dar vértigo. Una de las mayores causas de vértigo, la lamotrigina, no se les puede olvidar. Y oxacarbazepina, que lo puedo llegar a usar para suplantar la carbamazepina, un ejemplo en pacientes polimedicados, y porque también me va a servir en focales tónico-clónicas
pero pues tiene como menores efectos, menores interacciones, entonces es una buena opción si yo tengo que usar la carbamazepina. Después de esto tenemos la bloqueadores de canales de calcio, y lo que va a tener acá es que tengo la etosuximida. Entonces, si yo les preguntara este medicamento en cuál sirve y es el mejor, entonces me van a responder crisis de ausencias. Entonces vuelvo y repito, ¿en qué es lo que se usa? Crisis de ausencias. ¿En algo más? No, vamos a usarlo acá. ¿Listo? Importante, pues va a dar somnolencia, eso sí, no hay de otra. Listo. Luego vamos a hablar de los GABAérgicos, que va a tener dos grupos, el fenobarbital y las benzodiazepinas. Entonces en el fenobarbital vamos a tener que se va a usar en focales generalizadas, y lo más importante, induce el CYP, que es el CYP, acuérdense, una enzima a nivel hepático, entonces por ende va a tener un mayor metabolismo de ciertos medicamentos. ¿Cuáles son estos? Un ejemplo, las fenitoínas. La fenitoína es uno de estos. Y tenemos las benzodiazepinas. ¿Cuáles tenemos? Clonazepam, lorazepam, diazepam. Miren que muchos de estos yo también lo puedo usar en una crisis aguda. En un paciente que me llega, que se está moviendo, que tiene una alteración grande, puedo llegar a utilizar. Importante pues la parte de la tolerancia, ¿listo? Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre uno y lo otro, cierto? Porque tengo dos que son GABAérgicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que uno, el fenobarbital, cierto, y las benzodiazepinas, uno aumenta el tiempo de apertura del canal, y el otro lo que hace es dejarlo, aumentar la frecuencia? Entonces en uno, en vez de estar abierto 5 minutos, esto es un ejemplo risorio, está abierto 10. ¿Sí? Esto es un ejemplo pues que no es así. Y en el otro lo que hace es aumentar la frecuencia, aumenta la frecuencia, aumenta la frecuencia. Esa es la diferencia clave de los mecanismos de acción, no se les puede olvidar. Entonces repetimos, ¿cuál es el que aumenta la apertura del canal? Entonces ustedes me van a decir el fenobarbital, ¿cierto? Y el otro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la frecuencia con la que abre el canal. Ahora tenemos unos que son de múltiple acción, por ende utilizan de todo, canales de sodio, GABA, ¿sí? Entonces va a tener ácido valproico, topiramato y levetiracetam. Ácido valproico, importante, le pega a todo. Ustedes a cualquier paciente le van a dar ácido valproico, le va a solucionar. No se recomienda mucho en ausencias y mioclonías, pero le pega a todo. Importante, y es que en las mujeres no es muy preferible darlo, porque les va a aumentar el peso, van a tener problemas de alopecia, y además está contraindicado en el embarazo porque es clasificación C, entonces no se le puede dar. Tenemos topiramato, o sea que es totalmente teratogénico, no se le puede dar ácido valproico. Tenemos topiramato, que se da en focales y tónico-clónicas. Importante ahí la parte metabólica. Entonces, como va a tener una alteración metabólica, va a tener acidosis y va a tener disminución del peso. Y el levetiracetam va a ser un coayudante, que ahorita vamos a hablar de ese tipo de terapias. No lo va a dar en ausencia ni en mioclonías. Y lo más importante es las infecciones. Una persona que está siendo tratada con esto es mucho más susceptible que una infección de vía aérea superior. Y a nivel psiquiátrico, paciente que un ejemplo les pongan un caso y que tenga un antecedente de depresión o psicótico, jamás en la vida, la última, o sea, lo que no se debe dar, levetiracetam, no se les puede olvidar. Listo, tratamiento y recomendaciones. Esta es una tabla que yo les hice con respecto a las guías. ¿Y qué hace esta tabla? Entonces vamos a mirar la clasificación. Esto se les invito a que ustedes la lean, no la vamos a repetir acá en el video, pero según el tipo de crisis ustedes van a tener una primera, segunda línea y una terapia ayudante. Entonces, ¿qué les invito a que la revisen? Recomendaciones. Entonces, el tratamiento, yo tengo que saber ante qué tipo de crisis estoy para saber
qué medicamento dar y siempre tener en cuenta que un pilar es la monoterapia. Yo siempre prefiero tener un solo medicamento a tener dos, ¿cierto? Yo cuando voy a pensar en meter de pronto otro, cuando no sea difícil control. Sin embargo, no. Y también, ¿qué es lo que recomiendan? Empezar a tratar a partir de la segunda crisis, porque a fin de cuentas, si se acuerdan de los criterios, uno diagnostica después de la segunda crisis. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos estos siguientes triángulos, uno verde, uno naranja y un cuadrado rojo. El verde lo que dice es que yo empiezo con una primera línea, ¿cierto? Y está mucho más alto al inicio. Y es porque yo inicié con una dosis alta. No le funcionó. Reduzco la dosis, entonces la voy disminuyendo paulatinamente como un rodadero. Y luego lo que hago es meter, o mejor dicho, sustituir ese medicamento por otro, por la segunda línea. Lo inicio otra vez en una dosis alta. Y si no funciona, me toca disminuirlo y empezar a pensar en una terapia ayudante, ¿cierto? Ya no va a tener uno, sino va a tener un paciente con dos medicamentos. ¿Qué pasa si esto no funciona? Tengo varias alternativas. Considerar una cirugía, una estimulación vagal y la famosa dieta cetogénica. Entonces, cirugía. Cuando el tratamiento médico fracasó, ¿cierto? Entonces, un paciente que tiene más de 20 episodios al día, paciente que en verdad esto esté impactando su calidad de vida, pues hay que considerarlo. Cuando ya de 2 a 4 medicamentos a dosis altas haya fallado, entonces pues no pasa nada. Muy importante, acá dice algo de niveles séricos. Todos estos medicamentos hay que comprobar qué tanta disponibilidad, biodisponibilidad tienen. Entonces yo tengo que mirar si en verdad ese medicamento a dosis altas llegó a un buen nivel sérico y si aún así siguió fallando, pues no, nada que hacer. Entonces, un ejemplo en lesiones focales que sepamos bien dónde están, pues se puede considerar la cirugía. Y pues un ejemplo, lo que les puse que no, pues es toda la parte que sea metabólica o secundaria, o sea, si secundaria, pues eso no se va a operar. Y acuérdense, pues hay un proceso quirúrgico pues en la zona epileptogénica. El otro es la estimulación vagal y es ayudante y lo que pasa es que se utiliza el nervio vago y lo que pasa es que se van viendo señales y esas señales van inhibiendo, van haciendo todo ese tipo de estimulación. Es totalmente intermitente, el paciente no se da cuenta, pero disminuye las crisis. Y tenemos la dieta cetogénica, que pues si bien es más eficaz en niños, lo que hace es como que bajo grasas, aumento grasas, bajo carbohidratos, proteínas normales y lo que se busca es generar una cetosis y pues con esto disminuir el umbral convulsivo. Patologías. Entonces, en las patologías tenemos la primera, que es la epilepsia mioclónica juvenil, en la cual vamos a tener unas crisis generalizadas, entonces en toda la corteza, tipo tónico-clónicas. La edad, el pico son los 14 años. Bueno, si es una persona, ejemplo, sospechen cuando está totalmente estresado y le dio la crisis, cuando no ha dormido y le dio la crisis. ¿Cuál es el tratamiento? Ácido valproico. Síndrome de West, que es bastante interesante. Entonces, lo que va a pasar acá es que tenemos una disfunción cerebral, ¿cierto? Voy a tener mejor dicho, debutan con esto en el primer año de vida. Entonces, hay un pico que vuelve a ser 4 y 7 meses. Y pues lo triado para diagnosticarlo son espasmos infantiles, que ¿cómo sería ese espasmo? Son contracturas musculares. Entonces un espasmo, imagínense que se contrajo, 10 segundos, soltó, otra vez, otra vez. Y va a haber un problema psicomotor y demás. Y una ipsiarritmia en el electroencefalograma. Y en el electrocasto que nosotros ya lo habíamos visto. Entonces acá yo les pregunto, ¿se acuerdan cuáles eran muy importantes? ¿Cuáles eran los 3 factores para diagnosticarlo? Entonces los volvemos a repetir. Entonces, primero, es las crisis, ¿cierto? Segundo, retardo mental. Y en el otro son todos estos problemas de conducta, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento? Ácido valproico.
sea, hasta acá sería la parte de patologías. Este no es un caso muy extenso, muy difícil. Me gustaría que repasaran mucho esto, repasen fármaco, van a tener un plus de fármaco. Y la idea de esto es que ustedes dejarles el video para que el fin de semana lo vean, lo repasen, para que me envíen muchas preguntas y que en la semana, si me dan salida, porque no sé cuándo voy a salir del hospital, podamos repasarlo antes del parcial y hacer unos casos clínicos que les tengo, ¿listo? Con videos y demás. Entonces, muchas gracias para los que vieron el video. Esto es con todo el cariño y espero que les vaya muy bien y sobre todo, más allá de la nota del parcial, que sean muy buenos médicos. ¿Listo? Un abrazo, que todos estén muy bien. Me cuentan cómo les ha ido en las clases en esta semana. Gracias. Muchas gracias.